Ale, bueno, vamos a hablar ventas en baja, preocupación para algunos rubros de los comercios, más nos vas a meter en detalle vos que estás allí en el Centro Económico y acompañado. Buen día, Ale. Buen mediodía, Eduardo. Buen mediodía para todos. Así es, nos encontramos donde funciona la oficina del Centro Económico Firmat. Estamos junto a Miguel Garrofé, que es su presidente. Él nos avisó días atrás sobre la finalización de un trabajo, un relevamiento, una encuesta, un sondeo, una especie de termómetro para saber qué es lo que pasa con el comercio en la ciudad de Firmat. Siempre el Centro Económico lleva adelante este tipo de acciones para después, poder tomar medidas que redunden en beneficio del comercio. No voy a seguir hablando, vamos a presentarlo a Miguel, le vamos a agradecer desde ya el tiempo y le vamos a empezar a preguntar sobre este trabajo. Miguel, buen mediodía. Hola, buenos días a vos y a quienes nos están con nosotros. Bueno, un trabajo sumamente detallado que tiene que ver con las ventas en un momento difícil de pérdida de poder adquisitivo de la gente, de bolsillos flacos, y para tantear, si se quiere, qué es lo que pasa con los comercios de la ciudad. Así es, o sea, nosotros pertenecemos a instituciones superiores, como en el caso de ODECAME, que es una de las instituciones que permanentemente va sondeando mes a mes y determinadas fechas puntualmente, ¿no es cierto?, el movimiento, especialmente en el sector comercio, o sea, en todos los otros sectores, pero especialmente en el sector comercio. Bueno, entonces un poco para hacer eco y para ver también cuál es nuestra realidad, decidimos hacer este sondeo. Sin ninguna duda que la cuestión comercial viene disminuyendo ya desde el año pasado, ¿no es cierto?, en forma paulatina pero permanente. Este último tiempo se ha acentuado aún mucho más realmente. Y uno también ha escuchado con parte de los asociados ya algunos tipos de preocupaciones por un costo, por otro costo o por el nivel de ventas. Entonces, por eso salimos a hacer este relevamiento. Quienes tuvimos la respuesta es de algo más de 120 comercios. La mayoría son más bien del sector céntrico, hay de algunas otras barrios, pero el grueso es del sector céntrico, y también el grueso, digamos, el porcentaje mayor de comercios tiene que ver con el tema indumentaria. Bien, hay una baja importante marcada en un gran porcentaje de esos comercios relevados. ¿De qué porcentaje es la cantidad de comercios a donde notan que han bajado las ventas? No, el 70% de esos comercios, y ahí incluimos todos, ¿no es cierto?, los rubros, marcan un descenso importante de marzo a marzo. O sea, sin detallar puntualmente los meses, pero sí de marzo a marzo una disminución realmente importante. Hay un 20% que sostiene más o menos que su nivel de venta fue lo mismo, y hay un 10% que la ha mejorado. Pero también ese 10% tiene que ver con negocios nuevos, donde a lo mejor también hace un poco la novedad, digamos. ¿Qué es lo que más le preocupa al comerciante de la ciudad de Firmat? Porque esto también lo han relevado. Sí, entre las preocupaciones a todos es el nivel de venta, el bajo nivel de ventas. Y después también está el costo del alquiler, el costo de los servicios, de la luz especialmente, y los que tienen empleado, el costo del empleado. O sea, donde ahí uno ya podría empezar a sacar algún tipo de conclusiones. ¿Qué porcentaje de los comercios relevados son propietarios de su local y qué porcentaje tienen que alquilar? Mira, en todos los que participaron del sondeo, el 45% alquila y el 55% es propietario. Entonces ahí ya empezamos a ver si a todos les preocupa la disminución de la venta, si el alquiler es un costo importante, ¿no es cierto?, en el costo del comercio y la luz. Entonces, estamos viendo que estamos entrando en problemas, digamos, ¿no es cierto?, donde ese sector está en un estado vulnerable, pero todo en función del bajo nivel de ventas. Ustedes también consultaron si es importante el tema de la capacitación, teniendo en cuenta que después esos conocimientos se vuelcan tal vez a una mejor atención y por ende a mejores ventas.
Sí, sin ninguna duda, esa es una pregunta que la sostenemos permanentemente cuando hacemos algún tipo de relevamiento. La mayoría sostiene que sí, que hace falta capacitarse. Hay algunos que te dicen que no, estamos bien así, tanto el dueño como el personal, digamos, ¿no es cierto? Pero después hay cuestiones que vos las ves, o sea, en el relevamiento vemos comercios medianamente cercanos, del mismo rubro, y a uno le fue bien y al otro no. Entonces ahí es donde hay que hacerse el planteo, qué es lo que pasa si yo vendo lo mismo que vos, estamos a 2, 3, 4, 5 cuadras de distancia, porque a vos te fue bien y a mí no tan bien, digamos, ¿te das cuenta? Entonces ahí, bueno, ahí donde también estamos nosotros para poder acompañar, para poder acompañarlos a hacer lecturas y después de ahí a buscar la forma de mejorarlo, ¿cierto? Porque la panacea no va a ser, porque todos sabemos que el poder adquisitivo de todos se ha disminuido tremendamente. Entonces, bueno, pero de lo que hay, a ver cómo lo repartimos. Miguel, también consultaron sobre el tema publicidad. No todos los comercios publicitan, un gran porcentaje sí, otros ocasionalmente y algunos nunca. Exactamente. Y también hay bastante para ver ahí en eso de la publicidad, porque también tiene que ver con la inversión. La mayoría, o sea, la mitad de los comercios sí hace publicidad, hay otra parte que hace de vez en cuando y hay otra que no hace nunca. Pero la mayoría de esa gente que hace publicidad siempre, la hace por lo general desde el face del negocio. O sea, subo donde dice, ¿qué estás pensando? Bueno, subo la foto de mi negocio y digo tal cosa. Pero nadie hace la inversión en Google, digamos, para que mi comercio salga a la determinada foto, la promoción en determinado radio para determinado público y demás. O sea que es no es una inversión de tiempo en hacerlo, digamos, pero no es una inversión económica en generar, ¿no es cierto?, la publicidad. Y hay otros negocios que sí, que invierten en todo eso y bueno, son las cosas que hay que ir viendo para ver esas diferencias. Por último, ¿hay alguna consecuencia entre los negocios que invirtieron en publicidad y tuvieron buenas ventas? Sí, no, o sea, son estos que nosotros debemos hacer el paralelo, digamos, ¿no es cierto?, que te decía antes, ¿no es cierto?, a este le va mejor que a este, y bueno, porque a lo mejor hay cuestiones casuales, digamos, ¿no es cierto?, pero sí, sin ninguna duda, que se ve donde hay una mayor inversión en el tema publicidad. Otra cosa, fíjate que el 90% marca que hizo inversiones durante el año. A lo mejor inversiones pequeñas o no, pintura, modificaciones, mobiliario, informática, qué sé yo, distintas inversiones en su comercio. Y la mayoría, el 90% de ese porcentaje habla que lo hizo con dinero propio. Sin financiamiento. Sin financiamiento, exactamente. Entonces, eso también te demuestra que durante el año, amén de que las ventas fueron disminuyendo, tuvo un resto como para poder apostar a su negocio y poder mejorarlo y todo lo demás. No obstante, la situación va apremiando. Entonces, bueno, sin ninguna duda que hay que ajustar más la puntería. Gracias, Miguel. No, gracias a ustedes. La palabra de Miguel Garrofé con un trabajo detallado, un testimonio a partir de un sondeo, una encuesta que hicieron a más de 120 comercios de la ciudad de Firmat para tener una referencia a modo de termómetro, si se quiere, de cómo están las ventas y bueno, algunos factores que suelen incidir justamente después en mejor o peor posicionamiento de ventas, como el tema de la inversión, el tema del pautado y otros indicadores que, bueno, justamente tiene este trabajo que ha realizado el Centro Económico de la ciudad de Firmat. Yo le sumaría cortito, Ale, también la línea de tiempo de aquellos negocios que según en diferentes rubros se han mantenido durante 3 o 4 décadas, que han atravesado crisis, que ahí tienen una pequeña fórmula de cómo sostenerse, que otro negocio nuevo no la va a tener porque está comenzando y según cuando comience. Si comenzás en una época de crisis es dificultoso. Pero es interesante cuando se desmenuza la información.
Es sumamente interesante el trabajo y cuando uno lo empieza a analizar y a ver en detalle, pues nosotros hemos tocado algunos puntos, tal vez los principales, pero hay más y hay muchos más detalles, uno empieza a ver estas, si se quiere, singularidades de esos negocios que a lo mejor tienen mayor trayectoria. Y también Miguel nos decía fuera del aire que sorprendentemente también hay algunos negocios que son muy nuevos, son recientes y que, bueno, sin embargo han tenido una muy buena cantidad de ventas y un muy buen nivel de ingresos, pese a ser nuevos. Gracias, Ale. Hasta luego.